Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios bendiga a todos aquellos que se están conectando en este momento, a todos aquellos que son parte de todo lo que el Señor está haciendo para su santísima gloria a través de este ministerio. Queremos agradecerles de lo más profundo de nuestro corazón el que saquen ese tiempo para compartir la palabra con otras personas que todavía no le sirven al Señor. Por favor, ayúdenos. Cada vez que usted escucha este mensaje, no olvide enviárselo también a otra persona que también está necesitando de escuchar palabra de Dios. Quiero también hacerles una invitación con profundo amor y respeto en Cristo. Si no te has suscrito a nuestros canales oficiales, te invito a que lo hagas, para que seas parte de todo lo que el Señor está haciendo en estos últimos tiempos a través de este ministerio para la gloria y honra de nuestro Señor. Si te quieres suscribir en YouTube, lo puedes hacer. Ahí te va a aparecer en tu pantallita Iglesia JRS. Muy fácil. Suscríbete para que podamos llevar este mensaje a los confines de la tierra. Hoy más que nunca el mundo está necesitando oír palabra de Dios, palabra no adulterada, palabra pura. Los tiempos que vivimos son tiempos sumamente difíciles. Por eso te invitamos a que seas parte de lo que el Señor está haciendo. Si te quieres suscribir en Facebook, igualmente lo puedes hacer, Iglesia JRS. Y si nos quieres seguir en TikTok, allí nos encontrarás también, siempre te aparecerá en la parte baja de tu pantalla, Pastor David Gutiérrez _JRS. Y si nos quieres seguir en Instagram, igualmente puedes buscarnos como Pastor David Gutiérrez. Esos son nuestros canales oficiales de este ministerio. Dios bendiga a todos aquellos también que comparten en diferentes radios, canales de televisión y a otros hermanos en Cristo, ¿verdad? Que tienen sus portales en las redes sociales donde también pueden recibir palabra de Dios. El propósito es darle a Dios toda la gloria y predicar el evangelio a aquellos que todavía no han sido alcanzados, aquellos que se han apartado del camino de Dios o aquellos que están pasando por momentos críticos y difíciles. Quiero aprovechar esta oportunidad para hacerle un llamado a todo el pueblo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oremos por Venezuela. Muchas veces estos tipos de tragedias que traen tanto dolor y angustia para las familias, para el país en general, son llamadas de atención de Dios porque quiere que nos volvamos a Él. Y no hay mejor manera que volvernos a Dios en oración, en ayuno, en quebranto, en humillación delante de Dios. Le suplico que oremos. Sabemos que posiblemente nosotros no podamos estar en aquel lugar ayudando, pero cuando tú oras, tú ayudas de alguna manera para que Dios dé sabiduría a los que están rescatando personas, aquel que está quizás bajo cantidades de escombros, que Dios lo sostenga, especialmente aquellos que no son cristianos, porque el que es cristiano, como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Pero cuando una persona muere sin Jesús, es una pérdida eterna. Por eso le suplico en el amor de Dios, levantemos oración por ese país y por todos los países del mundo que están en un momento muy crítico, hermanos. El mundo se ha ido alejando de tal forma de Dios, distrayendo en tantas cosas en nuestros días. Y eso se puede pagar demasiado caro. Darle la espalda a Dios es la tragedia más grande que un ser humano puede tener en su vida. Porque tú puedes tener de enemigo al diablo, a los demonios, los brujos, los santeros, el mundo, el ateo, a todos aquellos que no quieren saber nada de las cosas de Dios. Pero si tienes a Dios,
tú eres mayoría. Tú tienes ventaja porque el grande de los grandes está contigo. Pero cuando dejas a Dios, cuando le das la espalda a Dios, dime quién te va a ayudar. Dime en quién te vas a refugiar. ¿Quién te extenderá la mano en esos momentos de dolor y de angustia? Así es que, por favor, busquemos a Dios. Hoy traigo un tema sumamente importante para compartir con ustedes. Espero que sea un momento de profunda reflexión, que meditemos con profundidad, que seamos honestos con Dios y con nosotros mismos. Porque a Dios no lo vamos a engañar. Nosotros podemos fingir, nosotros podemos ser hipócritas, podemos tratar de pretender ser lo que no somos, pero jamás, jamás podremos engañar a Dios. Lo dice la Biblia. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. No puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. El tema que voy a compartir con ustedes hoy es un arrepentimiento verdadero. Escúchelo. Un arrepentimiento verdadero. Pastor, dirá usted, ¿quiere decir que hay personas que dicen que se han arrepentido y no es genuino, no es verdadero? Tal como usted lo dice, así es. No todas las personas tienen un verdadero arrepentimiento. Hay personas que dejan de hacer lo malo porque quizás han sido advertidos, sienten miedo de las consecuencias que le vienen, piensan por un momento, ya me descubrieron, ya se están dando cuenta, pero no porque genuinamente quieran dejar el pecado, no porque quieran apartarse del pecado, sino porque ya lo descubrieron y al descubrirlos no les queda de otra que aparentemente decir que ya se arrepintieron. Yo te invito a que tú hagas un momento de reflexión y medites en este tema. Un arrepentimiento verdadero. Eso es lo que necesitamos en cada uno de nosotros para ser cristianos, genuinos, íntegros delante de Dios. Hoy hay demasiada apariencia. Por eso el apóstol Pablo le decía a Tito, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables, irreprensibles en cuanto a toda buena obra. Hay cientos de gente en las iglesias que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos usted se da cuenta que no lo conocen. Por eso Cristo dijo en Mateo 7:20, por sus frutos los conoceréis. Es imposible dar frutos buenos cuando en el corazón lo que hay son cosas malas. Vayamos a las Escrituras. A Segunda de Samuel, capítulo 11. David cometió uno de los pecados más horrendos que pueden registrarse en las Escrituras. David tocó fondo. Y David no era cualquier persona. Todos los que hemos leído la Biblia conocemos la historia. Cómo David derrotó a Goliat. Cómo David se convirtió en el dulce cantor de Israel. Un hombre que escribió el Salmo 23. Que se recita en muchos templos. David escribió la mayoría de los salmos. La Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios.
Mas, sin embargo, David cayó en una serie de pecados tan terrible. Y esto es un llamado serio para todos los que servimos a Dios. No te confíes. No te apoyes en el título que tienes, en el conocimiento que tienes, en las experiencias que has tenido en el camino de Dios. No te confíes porque estás lleno del Espíritu Santo, porque hablas en lenguas, porque tienes el bautismo del Espíritu Santo. No, aquí hay que vivir una vida constante, agarraditos, velando todos los días. Aquí no se sirve a Dios por temporada. Hay que servirle a Dios todos los días de nuestra vida. Hay que vivir velando. Son cientos de hombres muy usados por Dios que han caído de la gracia de Dios, que nadie se imaginó que algún día podían apartarse de Dios. La Biblia dice: no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová, dice, de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Ese es el grave error que comete la gente. En lugar de agarrarse de la mano de Dios, ellos se confían que tienen conocimiento, que tienen años en el evangelio. Y usted los escucha: yo llevo aquí 10 años, 20 años, 30 años. ¿Quién te dijo a ti que por eso vas a estar aquí firme? No. La Biblia dice que debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. El escritor de los Hebreos dice: ¿y cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? El descuido ha traído grandes fracasos en la vida de los cristianos. Ten mucho cuidado. David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero empezó a tener un descuido. Desde el día en que tú empiezas a dejar de buscar a Dios, a dejar de orar, a dejar de congregarte, a dejar de estudiar la palabra, a dejar de vivir una vida de intimidad con Dios, desde ese día empezó tu fracaso espiritual, tu caída. En el Salmo 119, verso 67, dice la Biblia: antes de ser humillado, descarriado andaba. A veces uno dice: fracasó el hermano, la hermana, el día que cayó en pecado. No, el hermano fracasó desde el día que dejó de buscar a Dios. Desde el día que dejaste de orar, dejaste de ayunar, dejaste de estudiar la palabra, dejaste de vivir en santidad, en el temor de Dios, dejaste de congregarte en tu iglesia. Desde ese día tú ya habías fracasado, ya habías caído de la gracia de Dios. Bendito sea Dios. ¿Qué le pasa a David? Pero no te olvides del tema: un verdadero arrepentimiento. Y ya lo vas a entender. La Biblia dice en 2 de Samuel, capítulo 11, para que tú tengas claridad en lo que estamos hablando, de cómo David llegó a cometer tan vil pecado. Y dice la Escritura en el capítulo 11 de 2 de Samuel: aconteció el año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas, sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Desde ese momento empezó el fracaso de David. No fue cuando mandó a llamar cuando cometió el adulterio con Betsabé. No, en ese momento fue que David fracasó. Si David hubiera estado donde Dios lo quería, no fracasa. ¿Sabes por qué han fracasado muchos de nuestros hermanos en Cristo? Por estar en el lugar equivocado.
por no estar haciendo lo que Dios te mandó hacer. Cuando deberías de haber estado orando, te fuiste a otro lado y dejaste de orar. Ese día es que Satanás se dio cuenta que ya te tenía en la red. Dice la Biblia, sucedió un día, miren lo que pasa, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañando, la cual era muy hermosa. El diablo nunca te va a poner una tentación que a ti no te agrade. El diablo te va a poner lo que te gusta, lo que te atraiga. Y aquí dice la Biblia textualmente que Betsabé era una mujer hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer. David empieza a darle rienda suelta. Miren lo que es el descuido. Miren lo que ocurre cuando has dejado de tener intimidad con Dios. Presta atención, porque esta palabra puede ser directamente para ti que me estás oyendo. Esta puede ser una seria advertencia para muchos de los que me están escuchando esta palabra. Porque a muchos les puede pasar esto. Y envió David a preguntar por aquella mujer. Todo esto parecía un acto inofensivo, normal. Gloria a Dios. Todo empieza de una manera que parece que no es malo. Por eso yo siempre he dicho, escúchame bien, hermano, hermana, pastor, evangelista, porque aquí el diablo no respeta a nadie. El día que tú empieces a sentir atracción hacia una mujer o un hombre que no es tu esposo, no es tu esposa, enciende las alarmas, ponte a orar. Ponte a orar, porque Satanás te va a destruir. Olvídate que diga yo oro, yo ayuno, nada. Ponte a orar, tírate de rodillas. Pídele al Dios de la gloria, saca esto de mi corazón. Quita esa malicia diabólica infernal de mi corazón. Cuídate, sé sabio. No tienes que fracasar, no tienes que tocar fondo. Dios te está avisando. Y yo te voy a decir algo, nadie fracasa sin que antes Dios no le haya hablado. Nadie puede tener una excusa delante de Dios. Es que a mí Dios no me habló, no me advirtieron. Dios siempre te habla. Este mensaje te está hablando Dios para que te cuides. No es una casualidad que estés oyendo esta palabra. Hoy estamos viendo una cantidad de fracasos, de caídas, de adulterios, de fornicaciones. Cantidad de cristianos fallándole a Dios. Hay una de inmoralidad en las iglesias. Un demonio de lascivia que se mueve. Usted puede observar muchas veces hombres que indecorosamente miran a nuestras hermanas. Solo dan la vuelta y la ven de cabeza a pies. Con una mirada lascívica, carnal, diabólica. Todo eso se tiene que sacar de la iglesia bendita de Jesucristo. Hay que decirlo, hay que predicarlo. Porque eso le está haciendo mucho daño al evangelio. A ti que estás a punto de cometer un adulterio, ¿no te duele destruirle la vida matrimonial a otro hermano, a otra hermana? No te tocas el corazón. No sabes el daño que le vas a causar a esa familia, a esos hijos, a ese hombre, a esa mujer. Por eso es que la Biblia dice que el pecado de adulterio no quedará impune. No quedará sin castigo. Dios lo castigará.
Por eso dice que los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. Eso es aparte, hermano. No tomes eso con liviandad. No juegues con estas cosas. No estés pensando en un momento de placer, porque te va a costar caro. Escucha lo que dice aquí. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé. Desde ese momento Dios le está hablando a David. No te hagas el sordo. No te hagas el disimulado. No te vayas del mensaje, porque hay palabra de Dios para ti. Desde aquel momento Dios le está hablando a David y nos está hablando a muchos de nosotros, a muchos de los que están oyendo este mensaje. Cuando le dicen a David: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo, Dios está hablando a través del mensajero a David. Le está diciendo que Betsabé es una mujer casada. Era una luz roja de parte de Dios. Era una advertencia de Dios. Un aviso de Dios para que no fracasara. Mira, escúchame. Ya tiempo Dios te viene hablando a través de la palabra, a través del mensaje, a través de muchas maneras. Hasta los inconversos le dicen a veces a uno: ya no eres el mismo. Tú has cambiado. Te ves diferente. Ya no veo que oras. A veces hasta la gente que no es cristiana le empiezan a notar a uno que ya no es el mismo de antes. Pero que lamentablemente, cuando Satanás te venda y te ciega los ojos espirituales, no te das cuenta que es el amor de Dios que te está avisando, que te está advirtiendo para que no fracases. Bendito sea Dios. Esas palabras: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo, eran palabras que venían del amor de Dios, advirtiendo a David de su fracaso, advirtiéndole a David, avisándole que era una mujer casada. Que no te das cuenta, tú que me escuchas, que le has empezado a poner el ojo a una mujer que ya está comprometida, a un hombre que ya está comprometido. Que no te das cuenta que por todos lados Dios te está advirtiendo, te está avisando. Vas a llorar amargamente, vas a pagar un precio amargo. Satanás te va a destruir, jamás serás feliz, porque el que se va detrás del pecado nunca encuentra la felicidad. Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Recuerda que la Biblia dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Sea bendito el nombre de Dios. Escúchame bien lo que te voy a decir. Dice el verso 4: y envió David mensajeros y la tomó. Mira, hermano, cuando uno se ciega, cuando los deseos de la carne toman control de la vida de un ser humano, te embruteces, te ciegas. Satanás toma el control de tu vida. Bendito Dios. Recuerda que Pablo le dijo a Timoteo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. No lo hagas. Detente. Dios te está avisando, Dios te está hablando. Dios quiere librarte de un fracaso terrible. Escúchame bien. David hizo caso omiso a la voz de Dios, a la advertencia. Es Betsabé, mujer, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. No le importó David. David ya estaba totalmente cegado por el deseo carnal que tenía. Así hay muchos que me están escuchando en este momento. Están cegados por un demonio de lascivia, cegados por un demonio de adulterio, de fornicación.
El diablo no te está avisando de las consecuencias. Él te está presentando lo bonito del placer, del pecado, del deleite. Él te está haciendo ver lo placentero que es el pecado, pero nunca te explicará las consecuencias destructivas que hay detrás de eso, que después te termina siendo el hombre y la mujer más infeliz que hay en este mundo, que ya no puedes ver a los ojos a nadie, tienes que andar viviendo con vergüenza, tienes que vivir como dice el proverbio: huye el impío sin que nadie lo persiga. Qué triste vivir así, qué triste ser esclavo de Satanás y esclavo del pecado. Que no puedas estar ni en una reunión social porque sientes vergüenza por el pecado que has cometido. Pero Dios te está avisando antes de que tengas que vivir semejante cosa. Sé sabio. Escucha bien lo que dice aquí. Y envió David mensajero y la tomó y vino a él. Y él durmió con ella. A David no le importaba nada. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Qué triste es ver caer un hombre de Dios como David. Un hombre usado por Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que Dios le había usado para darle grande victoria al pueblo de Israel. Había derrotado a Goliat. Que eso hasta el día de hoy se menciona hasta en los círculos seculares. Cuando hay dos contrincantes que uno es superior al otro y dicen es una lucha titánica entre Goliat y David. Imagínense qué bendito ejemplo. Pero este hombre había caído en la ceguedad total. Luego dice la Biblia, escuche bien, porque el pecado no da placeres eternos, son temporales. Son momentáneos, son pasajeros, son engaños, son mentiras. No caigas en esa red, pueblo de Dios. Vive para Dios, vive en santidad, apártate del pecado, sé sabio. Y si ya caíste, hoy te invito a que tengas un verdadero arrepentimiento, porque para allá voy. Un verdadero arrepentimiento, porque a mí me tiene ya cansada la gente que le fallan a Dios y después usted los ve, mire hermano, riéndose, chistando, hablando como si nada hubiera pasado. Usted los ve con una indiferencia, con una apatía hacia las cosas de Dios, como si Dios fuera el que lo necesita. No, mi hermano. El día que le falles a Dios, cae de rodillas, humíllate. No desaproveches tu oportunidad antes de que se te cierre la puerta. Esaú cambió su primogenitura por un plato de lenteja y después dice el libro de Hebreos que lo procuró con lágrimas y nunca más lo volvió a obtener. Ten cuidado, esto es demasiado serio. Escuche bien lo que dice la Biblia, verso 5. Y concibió la mujer, quedó encinta, quedó embarazada, porque es que mire hermano, mientras está cometiendo el pecado todo parece lindo. Ay, qué bonito se sienten esas llamaditas prohibidas, esos textos de doble sentido y te sientes correspondido. Ay, qué felicidad se siente cuando estás disfrutando de esa fantasía satánica y diabólica. Y Satanás celebrando la preparación de tu fracaso. Y te hace sentir mariposas en el estómago. Te sientes feliz, pero espérate. Y dice la Biblia, y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David, diciendo: estoy encinta. Mire, allí es donde la tierra le tembló a David debajo de sus pies. Allí es donde David se dio cuenta que había caído en un pecado grave. Y te voy a advertir algo porque es importante y préstale mucha atención, porque David cometió un error para que no lo cometas tú. David, en lugar de ir delante de Dios a pedirle perdón y arrepentirse de su pecado, David empezó
a planificar cómo tapar su pecado. Y ese es el gravísimo error que están cometiendo cientos de personas en las iglesias, incluyendo pastores, predicadores, ministros, evangelistas. Cometieron pecado y han planificado cómo tapar su pecado. Aleluya. Imasuta kaya limai. Santo, mi alma te alaba, Padre. No cometas ese error. Hay un texto en la Biblia al cual yo le tengo un temor reverente. Marcos capítulo 4, verso 22. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de saberse. Esa palabra, aunque te vayas a Marte, a Júpiter, a donde tú quieras, te van a destapar. Te va a encontrar Dios. Te va a encontrar. Si ya le fallaste a Dios, yo te invito a que te humilles, a que le pidas perdón a Dios, pero de todo corazón. A que te arrepientas verdaderamente de tu pecado. Porque te vas a hundir. Te vas a hundir. ¿Qué hace David? Empieza a planificar cómo ocultar su pecado. Mandó a traer Urías Eteo. ¿Qué quería David? Que Urías Eteo viniera, se fuera a dormir con su mujer y decir: el hijo no es de David, es de Urías Eteo. Eso era todo. Delante de Dios no hay estrategia que funcione. Tú puedes ser muy astuto, muy listo. Tú puedes pensar que tú eres demasiado inteligente, pero no lo hagas si estás delante de Dios. No lo hagas. No lo hagas. Estás cometiendo el peor error. Ya Dios lo sabe. Y es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Dios lo va a destapar. Mejor corre. Mejor arrepiéntete. Mejor busca a Dios para que seas restaurado. No importa que seas humillado, quebrantado, no importa. El perdón de Dios vale millones de veces mejor que los elogios de los hombres. Bendito sea el nombre de Dios. Olvídate de la opinión de las personas, olvídate de lo que dirán, olvídate de las consecuencias. Así como tuviste la osadía, el valor de cometer pecado, ten la valentía de confesar tu pecado delante de Dios y humillarte delante de su presencia. No seas cobarde. No seas cobarde. Levántate, levántate antes de que sea demasiado tarde. Que si te mueres en esa condición, lo vas a lamentar por toda la eternidad. Y Dios te ama demasiado porque te está hablando a través de su palabra. David no lo entendió. David tocó fondo. David no solamente cometió adulterio. David empezó a convertirse en un hombre hipócrita, en un hombre falso, en un hombre mentiroso, en un hombre cruel, inhumano. David terminó siendo el culpable de la muerte de Urías Eteo. Él hizo una carta y fue tan cruel David, pero tan cruel, porque cuando el pecado te ciega, te vuelves peor que una bestia. Te vuelves un monstruo. El pecado degenera. El pecado destruye moralmente, espiritualmente y en todos los sentidos. El pecado te degenera. El pecado es el mayor mal que hay en la raza humana. ¿Por qué tú miras el odio, las guerras, los rencores, las raíces de amargura, la destrucción de familia, los adulterios? Por causa del pecado. Escucha bien. Y Betsabé dio a luz su hijo. Mataron a Urías Eteo. David lo mandó a matar. Fue el culpable. Mire, escuche bien esto.
Cuando tú lo que haces es tratar de tapar tu pecado, escucha lo que te voy a decir. Un pecado tapado te lleva a cometer más pecado. Y te vas hundiendo hasta tocar fondo. Y dice la Biblia, en el versículo 27, pasado el luto, porque había muerto, el hijo que había nacido había muerto. Y David hizo un luto. Pasado el luto, ya cuando ha pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, es decir, a Betsabé. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David, atento a esto, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Mire, ay, cuando Dios está desagradado. No importa que te aplaudan, que te hagan famoso, que te reconozcan, que digan que tú eres el líder más grande, que tú eres el mejor predicador, el mejor pastor. Cuando Dios está desagradado con uno, tú tienes todas las de perder. Es que te lo digo. Es mejor tener al diablo desagradado, es mejor tener al diablo de enemigo, pero no a Dios. Porque del diablo me libra Dios, pero de Dios, ¿quién te libra? El diablo no te puede ayudar, el brujo no te puede ayudar, el hombre no te puede ayudar, nadie. Entiéndelo, entiéndelo. Que Dios te dé sabiduría y entendimiento de lo que estoy diciendo. Deja que el Espíritu Santo te destape el entendimiento y te dé gracia y sabiduría. Porque hay cientos de personas que están al punto del fracaso, del pecado. Te vas a echar de enemigo a Dios. No vale la pena. Dios estaba desagradado, muy desagradado. Así estaba David. Estaba Dios desagradado de David. Ante sus ojos ya no. Porque Dios no tiene niños preferidos. Hay gente que piensan que porque ellos son grandes, que llevan muchos años, que tienen conocimiento, que tienen ministerio, Dios les tolera cualquier pecado que cometan. No te equivoques. Dios aquí, en este glorioso camino, no hay niños preferidos. No importa el título, teólogo, doctor que usted sea, pastor de la iglesia más grande, el mejor predicador del mundo. Aquí, te lo repito, no hay niños preferidos. La palabra es pareja para todos. La demanda de santidad de Dios a su pueblo es para todos, desde el que empezó hoy hasta el que empezó hace 100 años. Esto es para todos, desde el hermano más humilde de la iglesia hasta el pastor de la iglesia. Dios es imparcial. La palabra corta igual. Pero bendito sea Dios. Y aquí viene el tema. Un arrepentimiento verdadero. Aunque David tocó fondo y cometió un pecado vil, quizás como muy pocos en la historia de la Biblia. El amor de Dios es infinito. Le envió un profeta. No cualquier profeta. No de esos profetas que lo que andan buscando son ofrendas. O andan buscando amistades y venden el mensaje de la palabra por privilegios, por dinero, por ofrendas. No. Natán no era de esos hombres. Y bendito sea Dios que puso un hombre como Natán frente a David. Ruégale a Dios que te mande un Natán, que no le tiemble la mano cuando te tenga que decir la verdad. Que no tenga temor predicar la palabra tal como Dios la dejó escrita. Que Dios te envíe un Natán.
Esos son los únicos hombres que confrontarán el pecado y no curarán la herida del pueblo con liviandad. Aquí hay que predicar contra el pecado y no importa quién lo haya cometido. Escucha bien. Segunda de Samuel, capítulo 12, del 1 en adelante. Dice este libro sagrado: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo: habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Mire qué sabiduría, qué palabra más bendita la que traía Natán. Y de aquí vamos a aprender muchas cosas para que se dé cuenta cómo somos los seres humanos también. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. El hombre pobre. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas. Vaya entendiendo lo que va hablando el profeta. De un hombre rico y un hombre pobre. Del uno que tenía una sola corderita y de otro que tenía muchas ovejas y muchas vacas. Pero a este hombre, cuando lo van a visitar, se le ocurre ir a tomar la única ovejita que tenía el hombre pobre. Y vino de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. ¿Sabe qué le está diciendo Dios a David? David, tú eres rey de Israel, un hombre rico, y tienes muchas mujeres a tu disposición. Y Urías Eteo solo tenía a Betsabé. ¿Por qué no buscaste de muchas que podían ser para ti? ¿Por qué tomaste? ¿Qué palabras estas, hermano? ¿Qué palabras estas? Y escuche la reacción de David, porque esto es importantísimo. ¿Sabe por qué tiene tanta importancia esto? Porque cuando uno está viendo el pecado en los demás, es bueno para señalar, para acusar. El problema es cuando no se trata del vecino, sino de ti y de mí. Ahí cambia la historia. Es que cuando son los otros los que fallan, les ponemos el dedo. Somos buenísimos para ponerles el pie encima. Somos buenísimos para señalarlos, para criticarlos. Escuche esto. Y vino uno de camino, verso 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Oiga la reacción de David. Y dijo a Natán: David sonaba hasta como un hombre justo, bueno, recto, que juzgaba con rectitud, que consideraba que el hombre rico había sido injusto al haber tomado la oveja, la única oveja que tenía el pobre. ¿Y por qué no lo pensó cuando fue a tomar a Betsabé? ¿Por qué tú no lo has pensado? Tú que vas a cometer un pecado, que vas a cometer un adulterio, ¿por qué no has pensado el daño que le vas a hacer a la otra familia? A esos hijos, a esa esposa, a ese esposo, ¿por qué no lo has pensado? Vas a estar delante de los ojos de Dios. Y créeme, con Dios no se juega. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el
que tal hizo es digno de muerte. ¿Sabe lo que hizo David? Decretar su propio castigo. Por eso te digo, es que es fácil, como se escuchan algunos predicadores, decirle a la gente: hijo del diablo, vas para el infierno. Y a todo el mundo, solo mandándolo para el infierno. Es que es fácil cuando no eres tú el necesitado. Mira cómo está David aquí. El que tal hizo es digno de muerte. Así predican mucho. Hijo del diablo, solo hijo del diablo. ¿Por qué no les enseñas el camino a la cruz? El camino hacia Jesús. Hacia el perdón, al arrepentimiento verdadero. A un cambio de vida. Porque cuando estamos bien nos gusta. Y David, andando mal, empezó a decretar un juicio contra aquel hombre rico. Lo que David no sabía, que aquel hombre del que hablaba Natán era él. Y ya te vas a dar cuenta cómo cambia la historia. Ten cuidado, ten cuidado. Tú que no tienes misericordia de nadie, ten cuidado. Ojalá nunca la necesites. Ojalá nunca tengas que estar abajo. Ojalá nunca. Es mejor que aprendas a tener misericordia también de los demás. Y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. ¿Te das cuenta cómo somos los seres humanos? Debe pagar 4 veces la cordera. Debe de hacer tal cosa porque lo que hizo no tuvo misericordia. Así estaba diciendo David. Pero aquí viene la palabra de Dios. Esa palabra que traspase el alma. Esa palabra que nos baje el humo. Esa palabra que estremece, que es como una espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma. Entonces dijo Natán a David, con el dedo de Dios, tú eres aquel hombre. Aleluya. Tú eres aquel hombre. Qué tremendo, qué momento bendito de Dios. Mi hermano, no hay momento más precioso que cuando Dios nos habla. No te enojes con la palabra. Si tú sientes que Dios te está hablando en este día, no te molestes. Dale gracias a Dios. Que Dios permita que se levanten natanes hoy. Pero no de esos charlatanes que solamente insultan gente. No, gente que traiga palabra de Dios. Que no le tiemble la mano, pero que hable bajo la dirección del Espíritu. Y que venga con verdadera palabra de Dios. Usted sabe cómo se sintió David cuando está el profeta de Dios delante de él. Y después de David de haber dicho, el que tal hizo merece la muerte. Y debe pagar 4 veces la cordera. Porque no tuvo misericordia. Después de David haber dicho eso, viene el profeta y le aplica el mensaje de la palabra. Tú eres aquel hombre. Mire, hermano, yo me imagino que se estremeció David de la cabeza hasta los pies. Se le fue el orgullo, la prepotencia, la altivez. En ese momento David no pensó en ver los defectos ajenos, porque ahora estaba frente al Dios Todopoderoso, diciéndole: tú eres ese hombre.
Así ha dicho Jehová, le dijo, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Porque mira, hermano, a veces nosotros somos ingratos con Dios. Dios nos ha perdonado nuestros pecados, nos ha sanado de enfermedades, nos ha rescatado del fango de la maldad, nos sacó del mundo, del vicio del alcohol, de las drogas, nos sacó de la esclavitud donde nos tenía Satanás. Y después que estamos en la iglesia, somos crueles con Dios. Crueles. Se nos olvida todo. Cómo Dios te perdonó, te recogió, tuvo misericordia de ti. Te ha librado de tantas dificultades, de tantos problemas, de tantas oposiciones. Te ha librado del diablo, de sus demonios, de ataques infernales. ¿Por qué le tenemos que ser infieles al Señor? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que traicionarlo después de tanto amor y misericordia? Después de tanta bondad de Dios hacia nosotros. No se vale, no se vale. Bendito sea el nombre de Dios. Dios se lo está diciendo a David a través del profeta Natán. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te elegí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además de ti, te di la casa de Israel y la de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más, le dijo Dios. Mira, hermano, dígame por favor, usted que está a punto de ir a pecar y hacer lo malo, que no lo tiene bien Dios en la iglesia, hombre. Que no te tiene bien Dios sirviéndole en sus caminos. ¿Qué vas a ir a hacer al pecado? ¿Qué vas a ir a hacer al mundo? ¿Qué vas a ir a hacer? Piénsalo. ¿Qué te ha hecho falta? Dios le dijo a David, si esto hubiera sido poco, te habría añadido mucho más, le dijo. En otras palabras, David, tú no necesitabas cometer semejante barbarie, semejante adulterio, mentiras, engaño, asesinato con Urías Eteo. No necesitabas cometer tal vileza delante de Dios. Hermanito, piensa bien, mira la vida linda que Dios te ha dado, mira la familia, el hogar, mira la condición que Dios te tiene, lleno de gozo, de paz, sin problemas. ¿Por qué vas a dejar al Señor por un placer, por un pecado? Hay cosas que no las entiendo yo, hermano. Y le preguntó Dios a David, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Cuidado, hermanito, no tenga en poco esta palabra. Haciendo lo malo delante de sus ojos, a Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. ¿Usted qué piensa? ¿Que Dios no se da cuenta? Dios lo sabe todo, todo, aunque nadie se lo diga. Él es omnisciente, Él es omnipresente. De Él nadie se esconde, nadie. A veces Dios nos da rienda a ver si nos arrepentimos, a ver si nos apartamos del pecado. No es que Él no lo sepa. Él está esperando que tú vengas a Él. Y escuche bien lo que dice la palabra de Dios. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Esas son las consecuencias del pecado. Jamás, le dijo, se apartará la espada de tu casa. Por cuanto menospreciaste, menospreciaste y tomaste por mujer y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová. He aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. ¿Y sabe quién lo hizo? Su propio hijo Absalón. Tomó las mujeres de su padre y a la luz del día cometía el pecado con ellas.
las consecuencias son terribles. Dios perdona el pecado, pero las consecuencias no te las va a quitar. Luego dice la Biblia, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Y tenga cuidado, porque cuando algo sale de la boca de Dios, se va a cumplir. Nos guste o no nos guste. Verso 13. Entramos de lleno en el tema. Ya voy a terminar. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado. No morirás. Porque esto era pecado de muerte. En el Antiguo Testamento el que cometía adulterio era apedreado. Y Dios perdonó a David. Pero por una razón. Hubo un arrepentimiento verdadero. Vaya conmigo. Salmo 51. Y cerramos. Salmo 51. Búsquelo en su Biblia. Esto es un verdadero arrepentimiento. ¿Y sabes por qué he traído este tema? Porque hay muchos cristianos que han caído de la gracia de Dios y usted los mira como si nada ha pasado. Usted los mira en la misma rebeldía, en la misma desobediencia. Van al culto cuando quieren. Eso no es arrepentimiento. Eso no es una conversión verdadera. Eso me duele a mí. Ver personas que le han fallado de tal manera a Dios y andan como si nada, como si hicieron algo tan gracioso. Escucha lo que dijo David. Salmo 51. El Salmo 51 nace del gran arrepentimiento verdadero de David. Esto es lo que tú tienes que hacer, lo que yo tengo que hacer. El día que le fallemos a Dios, mira lo que hizo David. Ten piedad de mí. Escucha, allí no había arrogancia. Allí no había prepotencia, allí no había orgullo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. ¿Y sabe qué hacen muchas personas cuando le han pecado contra Dios? Ah, no, hermano, es que fue culpa del fulano. Es que mire, fue ella que me texteó. No, es que él fue a buscarme. No, es que fíjese que... ¿Cuándo vas a hacerte responsable de tus acciones? David en ningún momento culpa a nadie ni a Betsabé. Lávame, le dijo, más de mis maldades. Más y más de mis maldades. Límpiame de mi pecado. Oiga, mi pecado. No por culpa de fulano. No porque fulano me empujó. Es que, hermano, yo no quería hacer eso, pero lo hice. Nada. Esto es un verdadero arrepentimiento. Porque yo reconozco, le dijo, mis rebeliones. Siempre mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, le dijo, contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Eso es un verdadero arrepentimiento. Eso es lo que necesitas si quieres ser restaurado. Si le fallaste a Dios, deja de estar contando cuentos baratos. Deja de poner excusas baratas. Deja de culpar a otros. Deja de estar diciendo que tú eres débil, que tú aquí. No. Ve delante de Dios y sé sincero. Y ten un arrepentimiento verdadero. Y deja de andar justificando que tú eras débil, que tú aquí, que tú no querías, pero lo hiciste. No. Si tú haces esto que hizo David, vas a encontrar la misericordia y bondad de Dios. Contra ti, solo contra ti he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos,
para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Escucha el verso 6. He aquí, le dijo, tú amas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto. Me has hecho comprender sabiduría. ¿Sabes qué es lo que Dios quiere de ti y de mí? La verdad. No cuentos baratos, no mentiras, no excusas. La verdad. No que estés culpando a otro. La verdad en lo más íntimo. Que nazca de aquí del corazón. Que no te obliguen. Que realmente estás arrepentido, demuéstralo. Vete al culto, vete a la iglesia, tírate al altar a llorar amargamente. Pero esos que cometen pecados y andan haciendo fiesta y riéndose y carcajada y como si todo fuera gracioso lo que hicieron. No. Un verdadero arrepentimiento va acompañado de un espíritu de humildad, de quebranto, de entrega, de dolor. Porque nos debe de doler profundamente fallarle a Dios. Hoy en día la gente, hermano, se arrepiente y vuelven a andar en rebeldía, en desobediencia. Aparecen en el culto cuando les da gana de ir. No. Así no es el camino. Así nunca te restaurarás. Así nunca podrás encontrar la gracia y la misericordia de Dios. Le dijo, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo, le dijo, y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Qué bendito salmo el que escribió David. Es que la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, le dijo. Y espíritu noble me sustente. Dile, por favor, allí donde estás, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Perdona mis pecados. Dile, tú que estás apartado, tú que te has caído en un pecado, ven, arrepiéntete verdaderamente delante de Dios. David tocó fondo. David cometió un pecado horrible. Yo no sé cuál sea el que tú hayas cometido, pero hoy vengo a decirte que hay una salida. La sangre de Cristo tiene poder para perdonar pecado. La puerta no está cerrada. La puerta todavía está abierta. Corre, avanza, pero necesitas tener un verdadero arrepentimiento. Olvídate de aquellos que te predican un evangelio superficial, que simplemente te hacen sentir bien y te siguen apoyando tu pecado, tu rebeldía. No, aquí tiene que haber un cambio radical en nuestra vida. Debe de haber un asco por el pecado, una repugnancia por aquello que hicimos que no le agradó a Dios. Y irnos a los brazos de Cristo. Espero que esta palabra te sirva de profunda reflexión y recapacitación y te vuelva a Dios con urgencia. A todos aquellos que han recibido este mensaje, te invito a que lo compartas con la mayor cantidad de personas. Y si quieres reconciliarte, aceptar a Cristo como tu Salvador en este momento y quieres ser sincero delante de Dios, haz esta oración conmigo con todo el corazón. Pero tiene que ser un verdadero arrepentimiento. Haz esta oración conmigo. Señor Jesús, te pido perdón de lo más profundo de mi alma. Reconozco que te he ofendido, reconozco que he pecado, reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos. Me duele tanto, Señor, pero me duele tanto haber pecado contra ti. Límpiame de toda maldad, límpiame de todo pecado. Santifícame y no te acuerdes nunca más de mis pecados. Séllame con tu Santo Espíritu y quita de mí, Señor, toda maldad. Gracias por haber llegado a tiempo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. A partir de este momento te ruego que tú seas el Señor de mi vida. Por favor, te suplico, vuélveme el gozo de tu salvación. No vengo a justificarme, no vengo a culpar a nadie, vengo a pedirte perdón por mi pecado
Gracias, Jesús. Amén y amén. Voy a orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Mira a todas esas personas que están reconciliando y aceptando. Límpiales. Rompe esas ataduras del diablo, de pecado, de espíritu de lascivia, de mentira, de engaño. En el nombre de Jesús, libértalo, Padre, para la gloria tuya. Te pido también, Señor, por aquellas personas que han estado atadas a vicios, a demonios depresivos, de desánimo. En el nombre de Jesús, liberta, Padre, los que están enfermos, sánales por tus llagas. Sánales, Señor. En el nombre de Jesús, lleva milagros de sanidad a esos cuerpos enfermos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios lo bendiga, Dios le bendiga muchísimo. No olvide compartir el mensaje con la mayor cantidad de personas y agradecerles profundamente por estar orando por este servidor. Y recuerden que en el mes de julio, a principios, la segunda semana de julio aproximadamente, para ser exacto, no sé si 10, 11 y por ahí, estaremos en el norte de Seattle, Washington, llevando el mensaje de la palabra de Dios. Estaremos 3 días de campaña por allá, así es que por favor dése cita para que le demos juntos la gloria y la honra a Dios. Y en Pucallpa, Perú, amén, tendremos una gloriosa campaña, ya lo adelantamos, estaremos haciendo un promo por ahí, un anuncio, para que todos ustedes puedan también darse cita, ya que nuestras iglesias también están llevando a cabo grandes campañas evangelísticas para la salvación de las almas que no son cristianas todavía. Así es que Dios me lo bendiga, Dios le guarde, ore por mi familia, ore por el ministerio, por la iglesia y sigamos adelante que Cristo viene pronto. Que Dios los bendiga.